Radio Pública allí en la ciudad de Concordia, el colega Gustavo Guaglianone, que decía que, bueno, de alguna manera se estaba intentando cambiar o hacer modificaciones en la Radio Pública de Concordia, producto de un enojo por las opiniones en esa radio. Cuéntenos cuál es la apreciación y la mirada que le han dado ustedes. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes, muchas Buenas gracias tardes. por la comunicación. Bueno, la verdad que ha sido una sesión muy álgida, muy atípica, evidentemente con una animosidad por parte de quienes asistieron desde las tribunas de no dejarnos sesionar y pese a ello aclararle a toda la gente que hicimos nuestro trabajo de manera absolutamente normal. Lo quiero aclarar porque no está bueno que ocurran estas cosas. Es una réplica a menor escala de lo que se quiso hacer con la ley de bases. Pero bueno, nosotros sesionamos igual, el Consejo Deliberante cumplió su trabajo, pero no puedo dejar de decirlo porque realmente escuchaba las declaraciones del señor Guaglianone refiriéndose a la moderación del carácter y es absolutamente imposible sesionar de la forma en que se quería hacer. Y por lo tanto, por supuesto que muchas alocuciones de los señores concejales estuvieron dirigidas a que la tribuna permita en respeto, tolerancia por la opinión del otro y sobre todo silencio, que los concejales den su opinión. Bien. Ahora, aclarado esto, simplemente decir que lo que se busca con la nueva ordenanza es garantizar que en la radio pública se escuchen todas las voces, bajo ningún punto de vista se avanza sobre la libertad de expresión, todo lo contrario, es más que claro y ha tenido su punto máximo esta semana que existen programas que son programas absolutamente sesgados, que solamente escuchan una opinión. Le pasó a un colega con quien me solidarizo totalmente, que es el concejal Mauricio Rey, autor del proyecto de la ordenanza de la radio municipal, que lo entrevistaban y mientras le hacían la entrevista lo interrumpían de forma constante, no lo dejaban hablar, muy parecido a lo que pasaba en la tribuna en el día de hoy. No escuchaban sus razones, hablaban encima y encima se reían de sus respuestas. Bueno, eso se termina con esta nueva ordenanza, hay que dejarlo claro para la gente, ese método no es propio del periodismo, ningún periodista serio hace ese tipo de cosas. Y por otro lado, lo que queremos es concursar el cargo de director de la radio pública. Yo entiendo de que el cargo es muy importante y por ende debe evaluarse la trayectoria de quien quiera desempeñarse como director y asimismo se garantiza el autofinanciamiento de la radio mediante la posibilidad de que se liciten los espacios que se encuentren libres para que cualquiera que así lo desee pueda tener su programa en la radio pública ciudadana. En los aspectos centrales es eso, transmitir que nosotros no venimos a cerrar la radio, no la vamos a privatizar, nada más lejos de la realidad y tampoco le venimos a sacar la fuente de trabajo a nadie y eso quedó garantizado con las modificaciones que fueron aceptadas por el oficialismo a propuesta de diferentes sectores para que quede muy claro que no se le va a sacar el trabajo a nadie. Saste, un poco para entender entre todos lo que usted está explicando, pero también de alguna manera para tener en cuenta lo que decía Guaglianone. ¿De quién dependía la radio pública o cómo era la administración de la radio pública hasta ahora? ¿Y cómo va a ser la administración o de quién va a depender esa administración a partir de ahora? A ver, actualmente había un ente de gestión de la radio pública al cual el señor Guaglianone era director interino, designado incluso por la gestión del doctor Ascue, por lo cual a mí me llama poderosamente la atención el nivel de críticas que efectúa, siendo que ha sido designado por esta gestión. Desde ya que voy a decir algo que es obvio, quien no está de acuerdo con la gestión, entiendo que debe dar un paso al costado. Y esto es una cuestión evidente porque él aceptó eso y ahora hace críticas realmente infundadas, yo se lo manifesté en el día de ayer. Entiendo de que no está de acuerdo con la radio, con cómo va a trabajar la radio y por ende no seguirá en su cargo ni siquiera de forma interina. Eso lo quiero aclarar porque se lo dije ayer personalmente y ahora es inevitable decirlo de vuelta. ¿Por qué? Porque él tenía el mandato vencido, un mandato en el cual nosotros, cuando éramos oposición, le conferimos nuestro voto de confianza al señor Guaglianone, se lo conferimos con total fe de que iba a hacer un buen trabajo y se venció ese mandato y ahora cuando debió ser renovado, lamentablemente nos hemos encontrado con que cuando uno le plantea cuestiones evidentes como las que veníamos mencionando, de alguna manera decía que no estaba dentro de sus atribuciones, que él no podía como director de la radio hacer tal o cual cosa y lo que estaba sucediendo es que la radio no cumplía el objetivo que tenía en la ordenanza. Hay una asamblea de oyentes que tampoco cumple su objetivo, que está absolutamente colonizada por personas que son fanáticas del gobierno anterior
y nosotros lo que queremos es que la radio cumpla el objetivo, que es informarle a toda la comunidad temas de interés general, temas que tienen que ver con la actividad municipal, temas que tienen que ver con la cultura de Concordia, con los músicos locales, con la difusión de actividades deportivas, y que realmente es un medio público cuyo principal objetivo debe ser transmitir información veraz. Nosotros no podemos permitir, y por eso se votó esta ordenanza, que desde un medio público se desinforme, se emita información incorrecta, información sesgada, y bueno, evidentemente con la ordenanza anterior eso no se podía cumplir. Ahora con la Comisión Administradora de Radio Pública, con las nuevas facultades que se le otorgan, entendemos que va a ser factible hacer esto. Un segundito nada más, Pau, por eso yo insisto, nosotros lo estamos escuchando, obviamente podemos llegar a entender esos argumentos que usted se dice, que usted expresa, pero no nos termina de quedar en claro cuál es la diferencia entre el ente que antes lo administraba y esta comisión, digamos. Ambos organismos dependen de la municipalidad, del Ejecutivo Municipal de Concordia. No, justamente esa es una de las grandes modificaciones. Con la Comisión Administradora de la Radio Pública, lo principal es que el director no va a ser político. A diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora, no va a ser designado por el intendente. Va a ser designado por concurso público y va a tener una conformación esta Comisión Administradora de la radio, que tienen como principal objetivo la participación de los bloques del Consejo Deliberante a través de sus concejales, y también, obviamente, como todo ente, tiene representación del Ejecutivo, pero lo central está en que el director no lo designe más la política, como era hasta ahora, con un decreto del intendente que debía ser ratificado por el Consejo Deliberante, algo que no ha ocurrido hasta ahora con el director, que actualmente era interino, porque el Consejo no lo había ratificado, sino que sea por concurso público o oposición antecedentes. Ese es el principal cambio. Si bien no lo designa, depende directamente del Ejecutivo Municipal, en definitiva también en contexto de la gestión. Y en realidad tiene absoluta autonomía, porque una persona que llega por concurso público oposición antecedente, como ocurre en cualquier cargo por concurso, no tiene dependencia política, ni funcional, ni operativa respecto del Departamento Ejecutivo. Lo mismo que ocurre en las universidades nacionales. El rector de una universidad nacional, por ejemplo, que llega por elecciones, o los docentes de las universidades nacionales, por ser entes autárquicos, digo, ¿no? Para comparar, no son dependientes del Ejecutivo. Un profesor que da clase en una universidad, concurso sus horas, no tiene nada que ver con lo que diga el Ejecutivo. Inclusive puede ocurrir que gane el concurso público de oposición antecedente una persona que no tenga absolutamente nada que ver con nuestras ideas. Está claro. Y eso está permitido y es válido y nosotros lo vamos a respetar porque así está previsto en la ordenanza. Claro, simplemente un poco para también clarificar, obviamente que podemos coincidir con ustedes que es lo ideal un concurso público para designar a la autoridad, en este caso de la radio pública. También coincidimos en que siempre los espacios periodísticos, en este caso de una radio pública, tienen que darse en el marco del respeto, pero también es cierto, y considerará usted, Sastre, que es difícil evaluar la objetividad o la subjetividad tanto de un programa como de la visión periodística de alguien que lleva adelante un programa. Digo, hay gente que puede calificarnos a nosotras dos, por ejemplo, de tener determinada línea y no estar de acuerdo con lo que pensamos, y de la misma manera usted puede decir lo mismo de las personas que conducían los programas de radio de esta radio pública. Digo, hay como un lugar ahí bastante difícil de definir. Fino el límite. Claro, de definir los límites y de decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Coincidimos en la cuestión del respeto, obviamente, y sobre todo si es una radio pública. Aclaro que la ordenanza no habla de objetividad. Entiendo que cualquier cuestión es subjetiva. Que ustedes me llamen a mí en vez de llamar a otro concejal es una cuestión subjetiva, por ejemplo, porque somos 7 en el bloque. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero ¿por qué a Sastre y no a Rey o a Ovelar o a Fuscado o a La Graña, lo que fuere? Eso es subjetivo. Lo que nosotros queremos es que siga la verdad y que se transmita información que sea de interés general. Eso queremos que quede claro. Hay un montón de cosas que hace el municipio que la gente no sabe y que el espacio en el cual debería comunicarse esto es la radio pública. El programa Martes Verde de la Subsecretaría de Ambiente debería comunicarse a través de allí. La nueva ordenanza del Parque San Carlos que se ha votado hoy, los alcances de esa ordenanza deberían comunicarse a través de la radio pública. El verdadero contenido de la nueva ordenanza de animales sueltos, que ha generado lamentablemente una polémica maliciosa por parte de algunos sectores, debería ser explicada por el jefe del Departamento de Veterinaria a través de la radio pública ciudadana. Y son cosas que hasta el día de hoy no han ocurrido porque se venía lamentablemente siguiendo un camino que nosotros consideramos que no era el correcto, que era darle mayor preponderancia
a operaciones mediáticas, y voy a aclarar algo, en algunos programas, porque no es que todos los programas hacían esto. Pero bueno, evidentemente, en algunos casos preferían llamar a un concejal para hablarle encima, insultarlo, no respetar bajo ninguna manera su opinión. Y frente a esto también lo quiero decir y lo voy a repetir, hay gente que trabaja excelentemente en la radio ciudadana. Bien. Hay gente que realmente merece todo nuestro respeto porque son personas que dejan lo mejor de sí, que ponen dinero de su bolsillo, y todos ellos no pueden verse salpicados por algunas cuestiones que lamentablemente con la vieja ordenanza estaban de alguna manera convalidadas y que nosotros sabemos que esta ordenanza puede ser perfectible, asumimos que empezará un periodo de transición. Y si nosotros vemos que el día de mañana es necesario hacer alguna corrección, con todo gusto la vamos a hacer. Bien. Concejal, seguramente en los próximos días lo vamos a estar nuevamente conversando por otro tema que ha generado el tema de la eutanasia de perros, que nos interesaba muchísimo, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Un breve comentario. En ningún momento se habló de eutanasia de mascotas que estaban en situación de calle. Eso lamentablemente fue una desinformación de ciertos grupos que son los mismos que vinieron a gritar hoy en las tribunas. Jamás dijo eso, ni siquiera los borradores de trabajo. En ningún momento decía eso, solamente decía que el caso de la eutanasia con fines médicos eran para, por ejemplo, un chancho que tenga toxoplasmosis o leptospirosis, enfermedades que no son curables y que son muy peligrosas, o una gallina, un pollo que tenga gripe aviar, y específicamente la ordenanza excluía perros y gato doméstico. En el borrador hubo una cuestión a perfeccionar, se asumió el compromiso el mismo fin de semana en perfeccionarlo y lamentablemente hubo sectores que aún así salieron a decir algo que no ocurrió y que no va a ocurrir porque realmente la ordenanza aprobada no tiene nada que ver con lo que se dijo. Lo quiero aclarar para que la gente que nos está escuchando esté tranquila. Perfecto. Queda entonces el compromiso para seguir hablando de este tema en más detalle en otra oportunidad. Muchísimas gracias, claro concejal, concejal Sastre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Municipalidad de Paraná promueve la inserción laboral de personas con discapacidad. Comenzaron a desarrollarse los talleres del